bienvenidos a un nuevo De Política Ni Hablar, y en este caso nos acompaña para contarnos su historia de vida, su pasado, su presente y lo que viene también, ¿por qué no?, la diputada por la coalición cívica ARI, nada más ni nada menos que Beatriz Kraitmann. Muy bienvenida, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y, bueno, espero poder contar todo. Pero sí, seguramente sí. Pues es un espacio precisamente donde nosotros hacemos foco en el despojarse de lo que tiene que ver con la política, porque yo siempre lo digo, ¿viste? A ustedes siempre lo ven como políticos, no como personas. Está bien, sí, es así. Y son personas. Somos personas, pero también políticos. Por supuesto, por supuesto. Beatriz, yo a cada uno de mis invitados, y en este caso a vos, invitada, le pregunto para comenzar esta charla, ¿cuál es tu primera memoria en este momento? Ahora, aquí y ahora, ¿cuál es tu primer recuerdo? Lo primero que se te venga a la cabeza, obviamente, de tu historia de vida. Bueno, puede ser mi pueblo, puede ser mi infancia. Tuve una infancia y una adolescencia muy feliz. Y entonces no tengo conflictos pasados. La verdad que una buena vida y una buena familia, y entonces bueno, recuerdos muy lindos de mi niñez y de mi Junín de los Andes, en una época que la verdad era y en un pueblo como ese, ¿no?, el sumum de la libertad. Yo digo, si uno tiene que pensar lo que fue vivir en un pueblo como fue Junín, donde todos nos conocíamos, donde era importantísima la solidaridad, entonces eso es lo mejor que te puede pasar. Y la solidaridad es un valor que en el argentino no se ha perdido tanto, ¿no es cierto? A mí me parece que vos sabés que nosotros tuvimos experiencias, y ya vamos a tocar un poco el tema político, tan duras en este país que nos ha dejado un profundo individualismo. Creo que es lo peor que nos pasa. Lo peor que nos pasa es el sálvese quien pueda, ¿no? De todas maneras, viste que cada vez que hay una campaña solidaria, sí, en eso sí, la gente participa. La gente participa, sí. A eso me refería. Sí, es cierto. Y además uno lo ve cotidianamente, como el sufrimiento hacia la solidaridad de los vecinos, eso se ve. Ahora, en el sálvese quien pueda también se ve mucho, ¿no? Entonces, y me parece que nosotros tenemos que recuperar aquello de una vida más tranquila, más sana, más lo que era lo que vos comentabas acerca de tu niñez, de tu infancia en Junín de los Andes. Así que la verdad que era un pueblo muy chiquitito. ¿Qué edad tenías en este recuerdo? No, bueno, yo aproximadamente. Yo soy gestada en Andacollo, ya me meto en mi historia. Y te fuiste, fue tu mamá en realidad a Buenos Aires. A parirnos. Ella iba a parirnos a Buenos Aires a las 3, somos 3 mujeres. Amalia y Claudia. Mira cuántos antecedentes. Ella nos iba a parir a Buenos Aires porque tenía a su mamá y porque en realidad estaba sola con mi papá y nada más, en Andacollo, después en Junín, en Zapala, recorrimos la provincia. Pero a partir de los 3 años, 3 años míos, nos quedamos en Junín. Y la verdad que con intervalos, porque yo me fui a estudiar a Buenos Aires, pero mis 2 hijos mayores nacieron en San Martín de los Andes. ¿Que tus 2 hijos mayores, que son Fernanda y Francisco? No, Gastón y Fernanda. Gastón y Fernanda. Francisco ya nació acá. Ya nació acá. En Neuquén. Perfecto. Pero digo, yo tengo, inclusive mi hijo mayor, Gastón, le costó mucho adaptarse a Neuquén capital porque él venía de un pueblo. Claro. De la libertad de un pueblo. Después, la verdad que ahora están contentos de estar acá o no volverían a vivir a Junín si vos le decís como opción, pero en aquel momento, que era muy chico, tendría 6 o 7 años cuando nos vinimos para acá, a él le pesó. Le pesó y mucho. Imagino, vos me decías 7 años de él aproximadamente. Sí, más o menos. Claro, los amiguitos allá. Los amigos, la libertad, el que todo el mundo lo conociera. Las puertas abiertas, exactamente. El jugar a la pelota en los baldíos. Bueno, él un día con un amigo se fue a caminar al Cerro de la Cruz, que es el cerro donde está hoy el Vía Cristi. Tenía 3 años
y los trajo un hombre de campo en el caballo, porque si no se perdían en el cerro y quién los encontraba llegada la noche. Claro, ¿cómo? Entonces, una persona, estas cosas se dan en los pueblos. Acá Totalmente. te pasa con un chiquito de 3 años, se perdió, tenés que buscar toda la población, la policía. Sí, Allá, sí. un hombre de campo lo subió a un caballo. En realidad, justamente los atrapó diciéndole, bueno, vamos a dar una vuelta en caballo, y los volvió al pueblo. Y en ese momento no se te hubiese cruzado por la cabeza bajo ningún punto de vista, ¿le habrá hecho algo este hombre a mí? Jamás, jamás. Claro, No, otras era épocas. Que eso te da una libertad de conciencia, porque en realidad estábamos muy preocupados, ya los estábamos buscando y de repente vemos a este señor con un caballo, pero uno estaba preocupado pensando, bueno, se cayeron en algún lugar, pero en realidad no se te cruzaba esto del daño del otro hacia un niño chico. Una época totalmente distinta. Y si tuvieses que hacer un paralelismo, vos me hablabas de los 7 años de Gastón, con tus 7 años. Bueno, igual, en realidad... más exacerbada esa cuestión social, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa que con mis 7 años en Junín, era una cosa, era bellísimo, porque en realidad uno tenía algunas consecuencias duras, como eran las condiciones climáticas, claro. Que el tiempo era peor, digamos, estaba mucho más marcado el invierno, había mucha más nieve, nevaba mucho más, y las condiciones económicas de uno, porque nosotros íbamos al colegio, no había auto, no teníamos auto, entonces teníamos que ir al colegio caminando. ¿Y a cuántas cuadras quedaba o kilómetros? No, a lo mejor muy cerca, qué sé yo, 7, 8 cuadras de mi casa, pero era levantarse a las 7 de la mañana, claro, nevado, un una casa que tenían mis padres maravillosa y uno la sufrió en ese momento, con un patio que dividía todo. En realidad el patio gigante abierto a las inclemencias del tiempo, sí. De un lado las piezas, de otro lado la cocina, de otro lado el baño. Y vos tenías que levantarte al baño a la noche y tenías que cruzar el patio con grados bajo cero, y lo tenías que hacer. En realidad, eso que hoy yo lo cuento, bueno, uno lo sufría, porque por supuesto, no era, sí. no era grato. No era grato tener que levantarte con frío a prender una estufita leña, claro. Porque esta era la realidad. Y yo tengo recuerdo, que parezco de otro siglo, cuando llegó la primera cocina, que mi papá tenía un negocio de ramos generales en Junín. Bien. Ramos generales, viste, todo. Vendían desde disco, preservativo, zapatos, zapatillas, heladera, bombachas cocina, de campo, claro. Full, claro. Como son los hiper hoy, claro, pero exactamente. Nada más que era un negocio de ramos generales. Y entonces, bueno, yo digo, uno tenía un pasar y una economía diferente. Pero también, digamos, acordarme cuando mi papá compra la primera cocina, era muy chica yo, la primera cocina con garrafa. Ay, era una bendición. Hacer un bife o calentar una pava de agua en tiempo récord. Claro, para nosotros un momento bisagra en tu vida, ¿no es cierto? Claro. Porque antes tenías que prender la cocina económica, mantener el tiempo que demoraba era mucho mayor en calentar o cocinar algo. Seguro. Y bueno, te digo, anécdotas, por ejemplo, de mi madre en Andacollo. De tu mamá te iba a preguntar precisamente. Mi mamá vive acá, mis padres están separados hace mucho tiempo. Ajá. Y ella vive acá en Neuquén y mi papá vive en Junín. Tengo el privilegio de tener mis dos padres vivos. Claro, él tiene, si mal no tengo entendido, 89 años, ¿verdad? Sí, 89. Y en Junín tiene una calle con su nombre. Con su nombre, sí. Qué es bien. Un orgullo, mi padre. Qué lindo. Mi padre ha sido un hombre político también, militante del Partido Provincial, fundador del Partido Provincial, por eso la hija nunca estuvo ahí. De política ni hablar. Ni hablar, exactamente. Pero... Y me estabas hablando de Nachi, de tu mamá que hoy tiene 82 años. 82 años. Y mi madre se acuerda de Andacollo lavando la ropa en una sequía. Ella era ama de casa, ¿no es cierto? Ama de casa, sí. Mi madre, bueno, después cuando con el negocio, ella trabajaba en el negocio. Claro, también. colaboraba con tu papá. Colaboraba, no, más que colaborar, sí, era paridad. Palo y palo, digamos. Sí, trabajaban los dos muchísimo en el negocio, tuvieron muchos empleados. La verdad que
una vida de mucho trabajo, pero bien, muy bien. Ahora me imagino que a esa edad, digo 7 años, 8 años, y que tus padres tengan un negocio de ramos generales era como tener Ital Park, ¿no es maravilloso, cierto? Claro. Maravilloso, sí. Con Era mi hermana, genial. mira, anécdotas con mi hermana mayor, porque la más chica, tengo mucha diferencia con la más chica, le llevo yo 12 años. ¿Y la más chica es? Claudia, Claudia. que es médica. Ajá. Y con Amalia, con Chiqui que le decimos, íbamos con las botas de goma y nos llenábamos las botas de goma de caramelos y entonces caminábamos. Claro, había que robarle algo y eran las los caramelos. típicas, Claro. qué lindo. Así que muy lindo, sí. La verdad que mi vida en Junín, si uno ve parejas jóvenes ahora en crianza de chicos, lo más lindo son pueblos así, porque Sí, uno seguro. los cría en un ambiente de libertad y de confianza. Tal vez ahora se ha perdido un poco, porque uno ve los pueblos como han crecido y ya no son los mismos de antes. No, seguro que no. Hay seguro otros que cuidados que tienen las familias. no. Y tenés internet hoy, por ejemplo. Tienes internet. Y yo cuando escucho por ahí las mamás que tienen demasiado tiempo los chicos frente al televisor, también la sociedad se ha transformado en peligrosa. Entonces uno encierra a los chicos. Hay un motivo. Ujú. La verdad que si lográramos tener sociedades más tranquilas y con más cuidado entre nosotros, me parece que ni el televisor ni la computadora estarían tan presentes en la vida de los niños. Claro, y la computadora también en la vida de los niños es un tema. Es un tema. Es un tema. Es un tema muy difícil porque anulás un poco la creatividad, ¿viste? Anulás, esto es real. ¿Y cómo se ha perdido la lectura? También imagino que en tu época la lectura... Nosotros, bueno, se yo te voy a devoraba. decir, Contame, por nosotros favor. tuvimos la televisión, Sí. no te voy a decir internet ni computadora porque no existía, pero en el año 78. El mundial, justo. Mundial. Blanco y negro, El ¿no? mundial. Blanco y negro, Sí. pero mi papá consiguió un televisor color, porque Qué él tenía negocio y teníamos, pero hay una rencilla, así, los pueblos, Junín y San Martín siempre tuvieron una cuestión de competencia, lo siguen teniendo, Acá están muy cerquita uno de están los 42 kilómetros, Claro. y entonces tenían competencia. Pero San Martín no pudo ver el mundial, porque yo me acuerdo que mis parientes de San Martín venían a Junín a ver el mundial, Ah, sí. porque no sé quién, no sé si fue un atentado, tiraron un cable, entonces a ellos no les llegaba La señal. la señal. Claro. Y entonces venían a ver el mundial. Yo estaba embarazada de mi hijo mayor en el año 78. Ya estabas embarazada de tu hijo mayor, de Gastón. De Gastón. Ujú. Y vimos el mundial. Y a partir del mundial quedó la tele instalada. Era una maravilla. Claro, era otra vida. Era claro, porque antes nosotros mucha música y mucha lectura. Y mucha lectura, claro. Porque era lo único que había. Después, yo me acuerdo cuando vino la tele, engancharme con como series o miniseries. Sí, sí. Era una maravilla. ¿Y cuáles recordás de esa época? Mira, me acuerdo una de que tiene que haber sido en el 78, porque la vi en Junín, Centennial. No sé, no, ustedes no, porque son muy Centennial. jóvenes. Centennial era la historia de, en realidad, cómo llegan a pueblos de Estados Unidos, la colonización Sí. en pueblos de Estados Unidos. Y la vida de los indios, la vida de los primeros habitantes que venían de Europa a un lugar totalmente inhóspito. Claro. Pero me acuerdo de esa serie, muy fuerte, y buscando oro y buscando minerales y después trajo. No me voy de Por política favor, ni hablar. Usted lo dijo. Damas y caballeros, estamos compartiendo y estamos indagando la vida de Beatriz Creyman. Después del corte muy breve de los consejos comerciales que van a escuchar y lo bien que hacen si lo escuchan, obviamente, vamos a volver con Beatriz Creyman y más acerca de su vida acá en De Política Ni Hablar. Volvemos a De Política Ni Hablar y en este caso al segundo bloque con la diputada Beatriz Creyman y hemos tocado el tema de tu infancia, ¿sí?
Y hemos tocado también, obviamente, cuando estabas gestando a Gastón, pero me gustaría detenernos en la secundaria, que es una época que marca mucho, ¿no es cierto? Sí, muy linda. La verdad que yo digo, soy una privilegiada. Cuando uno mira para atrás y todo lo que le pasó en la vida, realmente soy una privilegiada, porque tuve una infancia muy feliz. Porque el secundario fue, éramos poquísimos. Nosotros nos recibimos 8. 8 se recibieron. Sí, éramos poquísimos. Y bueno, eso tenía sus cosas negativas, porque todo el mundo nos conocía todo, claro. Absolutamente, si estudiaba, si no estudiaba. No, tenías que estudiar todo. O estudiar, eso te iba a decir, no había otra. Bueno, había machetes también, esas cosas que se hacían y que uno, bueno, amigos que entraban a la escuela de no... Bueno, cosas... Contalo, por favor, contalo. Amigos que entraban a la escuela y robaban los temas, también se hacían en Junín. Y entonces, bueno, pero lo hacían, eran solidarios, entonces los de tercero, de cuarto, sabíamos todo lo que rendíamos. Pero épocas muy lindas, de mucha, por ejemplo, te digo, se nos ocurría pintar la escuela. Nosotros pintábamos las aulas de las escuelas. Entonces, para esto, ¿qué hacíamos? En quinto año ahí ya, ¿no? Sí. Convocábamos a todos los alumnos de la escuela, iba el que quería, obviamente, pero el grupo de quinto se ocupaba de conseguir la pintura. Y nosotros pintábamos las aulas. ¿Y lo hacían que a través de rifas? No, íbamos a los comercios a pedirle, solicitar directamente. Le pedíamos la pintura o plata o lo que sea, si alguien no tenía pintura, y conseguíamos la pintura y las pintábamos. Y rasqueteábamos los bancos y bueno, eran cosas que además nos tenían unidos y que hacían, qué sé yo, a la cuestión comunitaria, ¿no? La verdad, tuvimos un grupo muy lindo. Yo tengo recuerdo, por ejemplo, aprendí a esquiar. El municipio de Junín nos mandaba a esquiar a San Martín. Y esto también en la secundaria. En la secundaria. ¿De qué año me hablas aproximadamente? Tercer año, imagino, tercero cuarto año. Cuarto año, claro. Sería, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que éramos muy pocos y nos pusieron como instructor a un militar. Quien nos enseñaba a esquiar, un militar. Pero las nenas, éramos 3 mujeres, las 3 mujeres teníamos el privilegio de esquiar con esquíes automáticos, o sea, si te caías, saltaban. Hoy bien. Ustedes ni conocen los otros, pero existieron los otros. Los otros eran los que se ataban al pie. Entonces los varones, como no había esquíes que saltaran, se ataban a los pies. Tipo los esquimales, una cosa pero así. Eran esquíes grandes, claro. Pero se ataban al pie, sí. Con lo cual, si te caías, bueno, le pasó a un compañero, Toledo de apellido, se cayó, era un grandote así como vos, grandote, se cayó y el esquí le quedó, digamos, su pierna derecha, pero el esquí y el pie tirado para la izquierda. Obviamente se quebró el tobillo. Claro, se quebró, ni hablar. Así que yo me acuerdo en pleno Chapelco, sin medios, subieron 2 camilleros hacia hombro, lo llevaron en una camilla al pobre flaco que no era tan flaco, y bueno, había que bajarlo, llevarlo hasta el hospital de San Martín de los Andes, que eran unos cuantos kilómetros, y ahí lo entablillaron y lo mandaron a Junín. Por supuesto, dije, nunca más quiero. Más allá de tener el privilegio, como bien decías, de tener claro, los esquíes automáticos. Verlo a este chico tirado ahí, nunca más esquiar. Claro, y hoy vos lo comparás hablando de las diferencias. Claro. Nosotros íbamos a esquiar con vaqueros. Date idea que nos caíamos en la nieve. Se empapaban. Te empapabas y después llorabas del frío. Bueno, pero uno lo cuenta ahora, por supuesto ya no tenés recuerdo del dolor, no lo tenés. Seguro, con felicidad. Pero con felicidad, claro. Entonces después, como nosotros teníamos ese curso pago, ¿qué hacíamos? Con otro compañero que vive en Junín, que se llama Eduardo Pisni, nos alquilábamos un trineo y nos llevábamos el trineo escondido y no esquiábamos más, andábamos en trineo, era más seguro que el esquí. Ahora, eras brava de chica, ¿no? Terrible. Bueno, los caramelos. Otra cosa de la adolescencia linda, diferente. Vos date idea del tiempo. Creé un equipo de fútbol femenino.
yo jugaba al fútbol femenino. Atípico, total. Atípico, las madres me odiaban. Porque te imaginas, nosotros éramos tan pocos en el secundario, yo iba a invitar a chicos de otros cursos. Claro. Porque había que juntar la cantidad de... Y bueno, formamos un equipo y en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba el director que había en el establecimiento, porque yo estaría en cuarto año ahí, y había un director varón, y él nos preparaba, manejaba el equipo. O sea que alentaba esa propuesta. Sí, alentaba la propuesta. Yo siempre fui como el varoncito de la familia. Mi padre, bueno, en su segundo matrimonio tuvo varones, pero éramos 3 mujeres. Entonces yo era era el varoncito. Me regalaban trenes, jugaba al fútbol, me iba por la montaña, andaba a caballo, bueno, todas cosas. Aventura, ¿no? Mucha aventura. Sí. Por ejemplo, hice esgrima en el secundario. Vos decís un deporte que... Esgrima. Y me encantaba. Y estos deportes que tienen, que no era... Hoy es común, sí, porque pero hoy en ese momento no era común. Eras tú una transgresora. Claro, era transgresora, sí. Era transgresora. Me parece que lo sigo siendo. Sí, a mí también. Y ahora con todo este tema del deporte y las amistades, ¿te seguís tratando con amigos de esa época? Y ahora ayudó mucho el tema de la comunicación, claro, y la informática y el Facebook y todo eso, que sí por ejemplo, nos hemos encontrado con chicas que viven en Entre Ríos, que eran de Junín. Sobre todo en Junín en aquel momento había mucho militar que iba y venía y sus hijos iban a la escuela. Entonces después, con muchos de los que quedaron en Junín me sigo viendo, pero con los que se fueron me encontré por la red. Mirá sí, muy lindo. La verdad, con experiencias muy lindas y con todos una vida diferente, ¿no? Seguro. Pero muy bueno, porque en realidad lo que tenían los pueblos chicos y sobre todo esta tranquilidad que tenía Junín era el tiempo que te daba para cultivar las amistades, ¿no? Claro. Que eso creo que es lo que más me molestó a mí en venirme, ¿no? En aquel momento que nos vinimos por una propuesta de trabajo a mi marido y esto de que la mujer acompaña al marido. ¿Y esto a qué edad fue? Y Gastón tendría 7 años más o menos, qué sé yo, como y 20 y pico de años. Yo me acuerdo que vine acá a Neuquén y los chicos me vine con 2 cargos docentes de Junín adscriptos acá al Consejo de Educación. Ajá. Y tuve que sacar licencia en la Universidad de porque no me podía organizar con los chicos, con una ciudad que me parecía que era un monstruo, otra historia. Nueva York. Claro, para mí era eso. Y entonces llegaba mi marido de trabajar y mis hijos le decían, mamá lloró. ¿Por qué lloró? Porque se le cayó una cuchara. Yo lloraba por todo. Sí, hacías catarsis, claro. Porque extrañaba mucho aquello de el compartir todo. Un pueblo, la verdad, chico, maravilloso. Vos sabés que yo vuelvo a Junín, porque lo vuelvo a haber seguido a mi papá, que está allí y no está muy bien de salud, pobre viejo. Me da una nostalgia, te digo, ¿cómo vendí mi casa acá, por ejemplo? Y se te viene un montón de recuerdos, sí, ¿no es cierto? Sí, me ataca la nostalgia. Por ahí me encantaría terminar mis días acá y después, tengo tanta actividad acá. Tenés mucha actividad por delante. Pero sí, me da nostalgia después. Y por ejemplo, volvés a Junín. ¿Y a ver, obviamente la nostalgia tiene que ver con recuerdos. ¿Y cuáles son esos recuerdos que te vienen? Estos que me contabas, por ejemplo, de la secundaria. Tiene que ver más con el ambiente, con el lugar, con la tranquilidad, ir al río Chimehuín, por ejemplo. Yo habitualmente paro en la hostería Chimehuín, ¿no? Que un bracito del río pasa por la hostería. Y claro, que salís a tomar mate ahí, es una cosa... la vida misma, disfrutar la vida misma. El paisaje, yo digo además, nuestra provincia es hermosa en cuanto a las bellezas naturales, por eso hay que cuidarla y yo trabajo el tema del ambiente porque me parece imprescindible. Ir al Huechulao, ir a la cascada. No sé si conocen la cascada. Sí, yo fui hace muchísimos años. Y te pones atrás de la cascada y la cascada cae al... increíble. No tiene precio, no tiene precio. No tiene precio. Por eso hay que cuidarlo. Seguro.
Para ir cerrando este bloque, ya este segundo bloque de Política Ni Hablar, me gustaría retrotraerte a la secundaria nuevamente. Sí. Y siempre tenemos el recuerdo de algún docente o de alguna docente que nos marcó. En este caso, mira, ¿cuál, yo te voy a cuál decir, sería? La docente que a mí me marcó, que no sé si me voy a acordar el nombre ahora, porque se me borró, veo la cara de ella, y te voy a decir por qué. Nos acompañó al viaje de egresados, que hasta en eso tuvimos suerte, conseguimos muchísimo dinero, pasajes, ¿Sí? Nos fuimos en el colectivo hasta Córdoba. En un colectivo que nos dio el municipio, en un colectivo nos fuimos hasta ¿Seguro? Córdoba, después de Córdoba Mar del Plata, o sea que nosotros hicimos Córdoba Mar del Plata y después volvimos a Córdoba. Hicieron un raíz divino. Sí, divino. Y esta chica, que en este momento se me ha borrado el nombre, qué lástima, nos acompañó, con ella hacía esgrima, yo era una mujer muy joven y tuvo un accidente después que volvimos del viaje de egresado y se mató en la curva del cuartel. Uh-huh. La curva, ella iba con su auto, volcó y llevaba una garrafa, justamente había todavía gas y la garrafa le golpeó la cabeza y la mató. Así que, pero yo tengo esta cosa terrible de su muerte y de acompañar a la familia en ese momento. Pero tengo un recuerdo muy lindo también de ella, de mucho compañerismo. No me voy a acordar el nombre. La profe Gamba, ¿no es cierto? La profe que estaba en todo, además, que era profe de inglés. Ella podía ponernos los límites, pero además estaba en todo. Realmente nos acompañaba muchísimo. Así que un lindo recuerdo. Genial. Luego de la pausa seguimos con mucho más de Política Ni Hablar y con esta interesantísima historia de vida, en este caso de Beatriz Kramer. Ya volvemos. Volvemos al tercer bloque de Política Ni Hablar y en el corte estábamos hablando que finalmente recordaste el nombre de tu profe. Marta Costa. Marta Costa. Divina, una morocha, la estoy viendo, además una muy linda mujer. Sí. Bien, y de la secundaria de Junín de los Andes, te fuiste a vivir a Buenos Aires. Sí, terrible. Ajá. Eso fue un impacto. Qué época, ¿no? No, pero no, además no solo qué época, porque después vino la época pesada, pero yo me habré ido en el 72, me parece que en el 73 ingresé a la universidad, sí. Era irme de un pueblito pequeño a un monstruo. Entonces todo, era el tren, era viajar, tomarme colectivos, yo ni nada. Claro, ni idea. Nada. Ahora, ¿qué se te dio por ir a estudiar a Buenos Aires? ¿Que tenías tu abuela allá de repente? Tenía los abuelos paternos, mi abuela paterna y mis abuelos maternos. Bien. Y toda la familia de mi mamá estaba allá. Mi papá solo tenía de familia su mamá. Ok, perfecto. Pero mi mamá tenía todo, yo tenía tíos, así que todo el mundo me guiaba un poco. Y te contenía. Y me contenía, yo era bastante libre y qué sé yo, de salir y de... Seguimos con el tema de la transgresión, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pero tenía mucha familia y realmente no me iba a un lugar desconocido, porque nosotros íbamos a veranear siempre. Claro. Pero una cosa es ir y pasear con tus padres y otra cosa es irse a vivir, a estudiar. Por supuesto. Y hacer colas y todo lo que había en ese momento. Así que, pero tengo recuerdos muy lindos de mi ingreso a la universidad, porque yo hago un año de premédico. Me fui y no había ingreso libre en la universidad. ¿Me estás hablando de la UBA? De la UBA. Bien. En medicina, yo me inscribo en medicina y hago un año de premédico. Que es lo que hoy es CBC, imagino. Era un ingreso, pero vos tenías un año que se llamaba premédico. Lo hago, rindo, la verdad que era muy estudiosa yo, así que rindo muy bien. Y asume Cámpora y deroga el ingreso. Lo quería matar yo. Bueno, no, me hubiera quedado un año de vaga. Pero por favor, te lo pido. Bueno, pero ya lo tenía hecho, entonces me acuerdo que en ese momento ingresamos el primer año. Me parece que eran como 13.000 alumnos, que hoy debe ser nada. No, ni hablar. Pero al fin del primer año quedamos 6.000, así que era un filtro terrible.
Bueno, la verdad que esa época también es muy linda porque yo recupero, o lo que uno siente es que sos responsable vos absolutamente de todo. Sí. De lo que estudiás, de dónde salís, tengo en mi mente, cuando mi madre me va a ver por primera vez, yo ya estaba estudiando, se les ocurre ir a buscarme a la facultad. Y mi mamá dice que estaba paradita ahí en la puerta de la facultad y dice, si le pasa algo a esta chica, ¿dónde la busco? Porque ella era un impacto. Imagínate lo que es hoy, es muy fuerte. Es muy fuerte. Así que, y después ya empezó la época muy terrible y bueno, los miedos y en los cuidados. Yo digo que el miedo era legítimo en ese momento. Totalmente. Y uno tenía que tener mucho cuidado y realmente uno sabía que salía de su departamento. Nosotros vivíamos en Juan B. Justo, al lado de la cancha de Vélez. Mi papá había comprado un departamento pegadito a la cancha de Vélez. Liniers. En Liniers, claro. Exactamente. Así que tenía 1:10 de viaje hasta la facultad. Hasta la facu. ¿Qué es donde soy ciudad universitaria? No, la facultad está en... no, en Junín, la de medicina, la de siempre. La de siempre, claro, sí, en Junín y que sería Córdoba, Junín, pero Paraguay. Exactamente. Ahí hice... hasta cuarto año hiciste, cuarto ¿no es año cierto? de medicina y dejé porque, eran épocas pesadas de ese país, de este país, y bueno, yo siempre digo que Junín fue mi Kamchatka, ¿no? Mi lugar para resistir fue seguro. Así que me volví allí. Y también mi marido lo conocí en Junín porque se había ido de Córdoba también. Así que nos encontramos. Que el encuentro con José Loyola, ¿verdad? José Luis Loyola. Con José Luis, en este caso, es cuando vos volvés de Buenos Aires. Pero vuelvo un año a pasar un cumpleaños y ahí lo conozco y él ya se había refugiado medio en Junín, se había quedado allí. Porque tenía los tíos. Mi marido es Asmar. ¿Ustedes se acuerdan Asmar, el que fue gobernador de la provincia? Su mamá, la mamá de José Luis, es Asmar. Y una familia... Bueno, mi marido nació en Junín. Lo que pasa es que después se fueron a vivir a Córdoba. Y no nos conocían. ¿Y de chicos nada? ¿Nunca nada? No, él dice que tiene algún recuerdo de sus vacaciones que ha venido y que pero claro, yo dejo así... obnubilado. No. Él dice que tiene recuerdos míos, pero yo de él no. Y después sí me acuerdo que cuando vine a pasar un cumpleaños de Buenos Aires, yo cumplo años en agosto, y estaba bastante mal por la muerte de mi abuela, así que no quería quedarme. Vine a pasar un cumpleaños a Junín y ahí lo conocí. Y después volví en diciembre. En diciembre nos pusimos de novio. En junio nos estábamos casando, 6 meses. Bueno. Sí. ¿Amor a primera vista se puede decir? Sí. O un y nos amor salió bien. Que le salió genial porque al día de hoy... 36 años de casados. Seguro. Sí. No sé, la verdad que coincidimos mucho. Yo digo que es la persona con la que más coincido ideológicamente y eso mantiene. Por supuesto que sí. Eso mantiene. Eso acompaña. Acompaña mucho. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué decidiste estudiar medicina en este caso? ¿Qué te llevó a estudiar medicina? Nosotros, mi padre estudió medicina también. Mirá. Y dejó en segundo o tercer año. Dicen que las historias a veces se repiten. Se repiten. ¿No? Bueno, mi hermana más chica logra el título porque logra, se recibe de médica y es traumatóloga acá. Claudia me había dicho. Pero yo amaba la medicina. Además, la verdad que con notas muy buenas, con mucha dedicación a esa carrera. Pero bueno, las circunstancias hicieron... Digamos, no lo vivo como una frustración, me hubiera gustado terminar, pero es más importante. Dadas las circunstancias, claro. Es más importante estar que... Preservar la vida. Y eran tiempos muy duros, realmente muy duros. Y nosotros en algún momento pensamos con mi marido casarnos y volvernos a Buenos Aires porque realmente yo amaba la medicina. Pero era tan riesgoso volver allá, era tan riesgoso. El departamento nuestro fue allanado... cuando yo ya me había vuelto, en aquel momento ser joven y estudiante y vivir sola, pensar, el pensar era... Así que terrible, las circunstancias se dieron así y
Pero fue una linda época, pese a estos miedos que teníamos y a estas vivencias muy duras, ¿no? Amigos que de repente desaparecían. Qué bárbaro. Muy duro. Ahora, vos te recibiste de licenciada en Psicología Social, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y pero de adulto. Yo hice acá 3 años de Psicología Social y después me fui 2 años a Buenos Aires. Ajá. Viajando, sí. Iba y venía a hacer la homologación del título. Así que bueno, pero bien, a mí me gusta mucho lo social y... Seguro. Bueno, sí. ¿Y cómo? Vos ya estabas casada en ese momento. Sí, claro. Casada, ya tenía los chicos, ya tenía los 3. Los 3. Porque tenía. Ya había nacido Francisco, que nació acá, y que, bueno, a mí siempre me gustó hacer cosas, en realidad. Me parece que ya era concejal en el momento que me puse a estudiar. Terminé acá, hicimos 3 o 4 años de psicología acá, pero después, como no validaban el título, yo me fui a hacerlo a Buenos Aires. Hacerlo a Buenos Aires. ¿Y 2 años. ¿Pudiste ejercer? No, porque en realidad, a ver, ¿qué es la psicología social? Te sirve para la vida. Claro. Te sirve para posicionarme. A mí me sirve mucho en mi estructura de demora, en pensar antes de contestar, en darme fortaleza, en trabajar en equipo. La verdad que es una carrera que uno la aplica en la cotidianidad, ¿no? En pensar en los chicos, en lo que les das. Bueno, y en la familia. En la familia. Sí. Y en la cuestión política, porque la verdad que también me sirve para esto, ¿no? Claro, en todo. El poder trabajar en equipo, el sentarme y ser disciplinada, me lo enseñó la psicología social. Genial. Bien, damas y caballeros, seguramente están disfrutando tanto como yo esta historia de vida. Volvemos después de la pausa con más de política de hablar y ya con el último bloque haciendo referencia a las vivencias que restan por contar en la voz de Beatriz Kreiman. De esta manera llegamos al cuarto y último bloque de Política ni hablar, y de lo que no hablamos es de tu otra pasión, además de la política, que es todo lo relacionado con lo literario. Sí. La verdad, yo digo que es para mí la escritura, es el cable a tierra, es la terapia que no hago y que a lo mejor debería hacer, pero la hago con la escritura. Y yo siempre, desde muy chiquita, cada vez que tenía algún problema, que debe tener algo que ver con el dolor, lo expresaba escribiendo. Si tenía que decirle algo a mis padres, si me peleaba con algún novio o una amiga, lo escribía. Después la vida me puso en un lugar muy lindo a mi criterio, que es conocer la vida de mi abuela, una polaca judía inmigrante de este país, que con una vida particularmente difícil. Bueno, después ella muere, vivíamos juntas en el departamento, muere, pero antes de morir me cuenta su vida. Yo me acuerdo que venía desesperada de la facultad para tratar de escuchar su historia, porque era una historia... ¿Qué historia? Una historia densa, de mucha fortaleza, de mucho amor, porque ya hasta anoche, mira, estábamos buscando... Yo guardo de ella, como ella murió viviendo conmigo en Buenos Aires, tengo las cartas de Polonia escritas en yiddish, que yo no entiendo, ni nadie entiende, y nadie habla hoy yiddish, de su familia, que muere parte de su familia en el gueto de Varsovia, y yo las guardo, y ella hasta el final de sus días firmó como Kreiman. Kreiman era su marido, del que se había separado, que yo lo cuento todo en el libro, pero ella vino buscando ese amor y lo amó hasta el día de su muerte, aunque hacía 50 años que no estaba con él, o más. Estás haciendo referencia al libro Hijos de Papel. Hijos de Papel. Mi primer libro fue Hijos de Papel, que le cuenta la vida de mi abuela, Hanche, Ana. Hanche significa Ana. A ella le decían Hanche, pero ella se llamaba Annie. Ah, ok. Y todo el mundo le decía Ana, qué sé yo. Pero
una historia muy linda de una mujer con mucha fortaleza. Entonces yo me vi en la necesidad de contarla porque son historias que se pierden. Seguro. Y después mi segundo libro también es de una... Te lo acabo. Sí, es María Gracia, que es Memoria y Tiempo. Es la vida de una siciliana, también inmigrante de este país, y también con una vida muy difícil. Yo decía, estas mujeres que se venían sin saber idioma, tan lejos, nunca más volvían a ver a sus familias, nunca más nos volvieron a ver, y sin embargo salieron adelante y triunfaron en la vida criando sus hijos. María Gracia tuvo muchas propiedades, mi abuela también, y bueno, en una época terrible donde la mujer era absolutamente discriminada y era un ser inferior casi para la y bueno, y sin embargo ellas le pusieron el cuerpo sobre todo a la crianza de sus hijos y los sacaron adelante. Y ahora estoy haciendo la reedición de Hijos de Papel, porque Hijos de Papel me trajo muchísimas satisfacciones. El premio Faja de Honor en el 2000. En el año 2000 de la DEA, de la Asociación de Escritores Argentinos. Fue declarado de lectura obligatoria en muchas escuelas secundarias de la provincia. Es un documento histórico. Y es por lo menos la vida de un inmigrante que vino acá. Mi abuela llegó en el año 27 acá. Y se fue a vivir a San Martín de los Andes. Date una idea, que era muy chiquitito todo. Así que es una historia importante. Y ahora estamos haciendo la segunda edición porque está agotado, pero la vamos a hacer ampliada. Vamos a escribir un poco más del gueto de Varsovia, de lo que fue para ella la entrega o la presunta entrega del pueblo polaco de los judíos, que fue muy denso para ella. Y quienes la ayudaron y claro, ¿cómo logra ella ella se viene antes porque mi papá nació en Inglaterra. Mira, mi papá es inglés, sí, pero ella se fue antes de Polonia. De todas maneras, su mamá, sus hermanas más chicas, sobrinos, primos murieron en el gueto de Varsovia. Entonces, y eso no lo relato tanto en el libro, así que en esta segunda edición lo voy a relatar. Con algunas traducciones, que he encontrado a alguien que traduzca algunas cartas de aquel momento, y vamos a poner un poco más de lo que fue la vida en Buenos Aires, esto de trasladarse de un lugar a otro. Claro. Y voy a editar un libro de poemas y cuentos que tengo listo, que son las contingencias del amor, de la vida y de la muerte. Contingencias del amor, de la vida y de la muerte, ese es el título. Se llama Contingencias. Contingencias, bien. Pero está dividido en 3 etapas que son de la vida, del amor, de la vida y de la muerte. Ahora, a mí me hizo ruido fundamentalmente este tema, cómo nace el arte y la vocación de escribir en vos, cuando me comentás que de chiquita, cuando haces referencia a... No lo dijiste con estas palabras, pero digo, es lo que yo interpreto, a la angustia. A la angustia lo pongo en plasma. Yo hoy se lo digo a mis hijos. Si no podés ponerle palabras al dolor, escribilas, ponele letra, porque eso te ayuda mucho. Seguro, y es lo que hacías, de chica. Totalmente. Y después lo replicaste de grande. Totalmente. Y hoy en los momentos por ahí difíciles que todos tenemos, seguro, me siento en la máquina. Yo tengo algo... ¿En la máquina dijiste? En la máquina, ¿En la Remington? Sí. No. En la máquina. En la compu. No, porque viste que hay colegas tuyos, escritores o escritoras, que escriben en máquina de escribir. Yo, por ejemplo, me maravillo escuchar a Galeano que anda con una libretita y toma nota. Bueno, no lo hago eso. Alguna vez voy a empezar cuando me jubile totalmente y me retire de la política. Voy a hacerlo así, pero yo me siento en la compu y mis hijos me dicen, espera, no empieces a escribir, escúchame antes, porque después no le doy bola. Claro, no le das bola a nadie, te aislás. Me aíslo. La verdad que la escritura para mí ha logrado, eso. Ese cable a tierra. Ese cable a tierra y conectarte con vos misma, con los sentimientos, sí. Esa forma de catarsis. Y ojalá todo el mundo lo hiciera, ¿no? Esto que yo le digo a los chicos, ponerle letra al dolor que ayuda. Beatriz, para ir cerrando esta historia de vida tan interesante y tan cautivante, tu referente es Mahatma Gandhi.
A ver, o uno ¿por de qué? ellos. Claro, yo por qué lo digo, porque fue un hombre que peleó por el otro, ¿no? Que tenía muy presente esto de lo colectivo. Y sin armas. Y sin armas. Y con la palabra y con la escritura. Yo me acuerdo, yo les he escrito a mis hijos cada vez que tienen algún acontecimiento importante, por ejemplo, a los varones a los 18, a la nena a los 15, les escribo cartas. Y en una de ellas le puse algo a Fernanda, que es lo que decía Gandhi, ¿no? Si pensemos en lo que cada uno piensa del mundo, ¿no? Si cada uno pusiera un poquitito de arena, el mundo sería distinto. Muy distinto. Muy distinto. Entonces, eso me parece que hay que transmitírselo a los hijos. Si cada uno de nosotros quisiera cambiar un poquito esta historia y le pone un poquitito de su tiempo, la cosa sería mejor. Entonces, por eso yo digo, hay muchos, ¿no? Porque hay escritores que admiro, que me gustan, que sigo leyendo, que inclusive cuando me pongo a escribir algo, por ejemplo, Benedetti para mí es un grosso. Seguro. Idea Vilariño, qué sé yo, bueno, muy él. Pero digo desde lo cotidiano, desde la política no partidaria, sino la política, la forma de vida, la comunidad, lo social. Me parece que Gandhi ha sido lo mejor que ha tenido el universo. Beatriz, te agradecemos mucho tu espacio, que nos hayas brindado este espacio, la posibilidad de que la gente te conozca y que no se haya hablado de política, que es la idea del programa, ¿no es cierto? Me vas política, a invitar a otro programa. Por supuesto, a la cocina de las noticias ni hablar, ya estás invitada. Pero realmente un placer conocer tu historia de vida y te agradecemos que hayas desnudado tu alma en este programa. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. A vos. Un placer. Damas y caballeros, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado con más de Política Ni Hablar. You know I feel